El piso 18 estaba particularmente silencioso esa noche. María Elena comenzó su rutina: vaciar los botes de basura, limpiar los escritorios, pasar la aspiradora. Había aprendido a ser eficiente, a no perder tiempo, porque entre más rápido terminara, más temprano podría llegar a casa donde su hijo menor, Diego, de 9 años, la esperaba con la tarea. Su hija mayor, Carmen, de 19, se había hecho cargo de preparar la cena, como siempre. Y Javier, de 16, probablemente estaría jugando videojuegos en lugar de estudiar. La oficina del licenciado Roberto Mendoza Villarreal era siempre la última. No porque fuera más grande o más sucia que las demás, sino porque María Elena sentía una extraña incomodidad al entrar allí. El licenciado Mendoza era el director financiero de la empresa. Un hombre de 50 años, siempre impecablemente vestido, con una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. La trataba con cortesía fría, como si ella fuera parte del mobiliario. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber de ti. Esa noche, cuando María Elena entró a la oficina de Mendoza, algo era diferente. El escritorio estaba más desordenado de lo habitual, con papeles esparcidos y una copa de whisky a medio terminar. La silla ejecutiva estaba girada hacia la ventana, como si alguien hubiera estado contemplando las luces de la ciudad antes de marcharse apresuradamente. María Elena comenzó su trabajo, recogiendo los papeles cuidadosamente y colocándolos en una pila ordenada sobre el escritorio. Sabía que no debía leer nada, que su trabajo era limpiar, no entrometerse. Cuando llegó el momento de aspirar, movió la silla hacia un lado y notó que la alfombra persa bajo el escritorio estaba ligeramente levantada en una esquina. Era extraño, porque esa alfombra siempre había estado perfectamente plana. María Elena se agachó para acomodarla, pero al levantar la esquina, sus dedos tocaron algo duro y frío. Su corazón comenzó a latir más rápido. Lentamente levantó más la alfombra y descubrió una caja fuerte pequeña empotrada en el piso, apenas visible, con una cerradura digital que parpadeaba en rojo. Su primer instinto fue dejar todo como estaba, fingir que no había visto nada, pero algo más llamó su atención. La caja fuerte no estaba completamente cerrada. La puerta metálica tenía una pequeña abertura, como si alguien la hubiera cerrado con prisa y no hubiera verificado que el mecanismo se hubiera trabado correctamente. María Elena sintió un sudor frío recorrer su espalda. Sabía que debía alejarse, terminar la limpieza y olvidar lo que había visto. Pero una curiosidad inexplicable, mezclada con años de sumisión y silencio, la impulsó a abrir un poco más la puerta de la caja fuerte. Dentro había fajos de billetes. No eran pocos, eran cientos, quizás miles de billetes de 500 y 1000 pesos, perfectamente ordenados, y junto al dinero había un sobre manila grueso. María Elena extendió la mano temblorosa y tomó el sobre. Lo abrió con cuidado. Dentro había fotografías, documentos y lo que parecían ser registros bancarios. Las fotografías mostraban al licenciado Mendoza en reuniones con hombres que María Elena no reconocía, pero cuyas caras tenían esa dureza que ella había aprendido a identificar en las calles de su colonia. Rostros de hombres peligrosos. Los documentos eran más perturbadores. Eran transferencias bancarias hacia cuentas en el extranjero, contratos falsificados y lo que parecía ser evidencia de desvío de fondos de la empresa. María Elena no era contadora, pero había aprendido a leer números por necesidad. Las cifras eran astronómicas. Millones de pesos que habían sido desviados de proyectos corporativos hacia cuentas personales. Sintió náuseas. Ese dinero podría haber ayudado a cientos de familias como la suya. Podría haber construido escuelas, hospitales. En cambio,
había terminado en los bolsillos de hombres como Mendoza. Escuchó el sonido del elevador al final del pasillo. Alguien estaba subiendo. El pánico se apoderó de ella. Con manos temblorosas, metió el sobre de vuelta en la caja fuerte, pero no antes de sacar su teléfono celular y tomar fotografías rápidas de algunos documentos clave. No sabía exactamente por qué lo hacía, solo que algo dentro de ella le decía que esta información era importante, que no podía simplemente ignorarla. Cerró la caja fuerte lo mejor que pudo. Acomodó la alfombra y se puso de pie justo cuando escuchó pasos acercándose por el corredor. Era el guardia de seguridad, don Héctor, un hombre mayor que siempre había sido amable con ella. ¿Todavía aquí, María?, preguntó con una sonrisa cansada. Sí, don Héctor, estoy por terminar, respondió ella, tratando de controlar el temblor en su voz. Va a llover más fuerte, apúrese para que alcance su combi, le aconsejó él antes de continuar su ronda. María Elena esperó hasta que los pasos se alejaran, terminó rápidamente la limpieza y salió de la oficina, su corazón aún latiendo con fuerza. Durante el trayecto a casa, apretujada en el microbús junto a otros trabajadores nocturnos, María Elena no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Las imágenes de los documentos estaban grabadas en su teléfono y en su mente. ¿Qué debía hacer? ¿A quién podía contarle? La policía era una opción, pero había escuchado demasiadas historias de corrupción, de denuncias que desaparecían o, peor aún, de denunciantes que terminaban amenazados o muertos. No podía arriesgar a sus hijos, pero tampoco podía simplemente olvidar lo que había visto. Cuando llegó a su departamento, ya pasaba de la medianoche. Carmen la esperaba despierta, estudiando para un examen de la universidad donde trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. «Mamá, te ves pálida. ¿Estás bien?», preguntó su hija con preocupación. María Elena forzó una sonrisa. «Solo cansada, mi hija. Fue una noche larga». Carmen la abrazó. «Deberías descansar más. Trabajas demasiado». Si supiera, pensó María Elena, si supiera que su madre acababa de descubrir algo que podría cambiar sus vidas, para bien o para mal. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las fotografías, los números, las caras de aquellos hombres. Y veía también las caras de sus hijos, sus vidas que dependían de ella, del salario que ganaba limpiando las oficinas de hombres como Mendoza. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por hacer lo correcto? ¿O acaso hacer lo correcto era precisamente proteger a su familia manteniéndose en silencio? Al día siguiente, María Elena llegó a trabajar con ojeras pronunciadas y las manos temblorosas. Trató de actuar con normalidad, limpiando las oficinas como siempre lo hacía. Pero cuando llegó la hora de limpiar la oficina de Mendoza, su supervisor, el señor Ramírez, la detuvo. «María Elena, hoy no limpies esa oficina. El licenciado Mendoza pidió específicamente que nadie entre allí hasta nuevo aviso». El corazón de María Elena dio un vuelco. ¿Lo sabía? ¿Había descubierto que alguien había tocado su caja fuerte? Los días siguientes fueron una agonía. María Elena vivía en constante estado de alerta, esperando que en cualquier momento alguien la confrontara, la despidiera o algo peor. Pero nada pasó. La vida continuó su curso normal, o al menos aparentemente normal, porque María Elena sentía que cargaba un peso invisible sobre sus hombros. Las imágenes en su teléfono eran como una bomba de tiempo esperando explotar. Una tarde, mientras esperaba el autobús para ir a trabajar, un hombre se le acercó. Era joven, vestía casualmente, llevaba una mochila y audífonos colgando del cuello. «Disculpe, señora, ¿tiene hora?», preguntó él. María Elena miró su reloj. «Son las 5:30». El joven asintió y se quedó parado junto a ella. «Trabajas en Torre Reforma, ¿verdad? Te he visto salir de allí».
María Elena sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, preguntó, su voz apenas un susurro. El joven sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora. Solo alguien que sabe que encontraste algo interesante hace unos días, y creo que podríamos ayudarnos mutuamente. María Elena retrocedió. No sé de qué hablas. El joven sacó su teléfono y le mostró una fotografía. Era ella, entrando al edificio la noche que había descubierto la caja fuerte. Tranquila, no soy tu enemigo. De hecho, podría ser tu salvación. Mi nombre es Daniel y trabajo para una organización que investiga la corrupción corporativa. Hemos estado siguiendo a Roberto Mendoza por meses. Sé que encontraste su caja fuerte y sé que tomaste fotografías. María Elena sintió que las piernas le temblaban. ¿Cómo sabes eso? Daniel sonrió de nuevo. Tenemos cámaras en lugares estratégicos. No te preocupes, nadie más lo sabe, todavía, pero necesitamos esa información que tienes. Es la pieza final que necesitamos para desmantelar toda una red de corrupción que va más allá de Mendoza. María Elena miró alrededor, buscando una salida, una forma de escapar de esta situación. Pero sabía que no había escapatoria. Ya estaba involucrada, lo quisiera o no. ¿Y si me niego?, preguntó. Daniel suspiró. Entonces Mendoza eventualmente descubrirá que alguien vio su secreto, y cuando lo haga, tú y tu familia estarán en peligro. Nosotros podemos protegerte, María Elena. Podemos hacer que toda esta evidencia llegue a las autoridades correctas, las pocas que aún no están compradas. Pero necesitamos tu ayuda. El autobús llegó. María Elena no se subió. Se quedó allí parada mirando a Daniel, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Daniel asintió. Tienes hasta mañana. Aquí está mi número. Cuando estés lista para hacer lo correcto, llámame, pero no tardes mucho. Mendoza ya sospecha que algo anda mal. Es cuestión de tiempo antes de que tome medidas. Esa noche, María Elena reunió a sus 3 hijos en la pequeña sala de su departamento. Carmen, Javier y Diego la miraron con curiosidad y algo de preocupación. Era raro que su madre los convocara así, con tanta seriedad en el rostro. Necesito contarles algo, comenzó María Elena, su voz quebrándose ligeramente. Y necesito que me ayuden a decidir qué hacer. Les contó todo, desde el descubrimiento de la caja fuerte hasta el encuentro con Daniel. Omitió los detalles más peligrosos, pero fue honesta sobre la situación en la que se encontraba. Cuando terminó, hubo un silencio pesado en la habitación. Fue Carmen quien habló primero. Mamá, si esos hombres son tan peligrosos como dices, no deberías involucrarte más. Deberíamos mudarnos, cambiar de ciudad, empezar de nuevo. Javier negó con la cabeza. ¿Con qué dinero, Carmen? Mamá apenas gana suficiente para sobrevivir aquí. ¿Cómo vamos a mudarnos a otro lado? Diego, el más pequeño, se acercó a su madre y tomó su mano. Mami, en la escuela nos enseñan que hay que hacer lo correcto, aunque sea difícil. ¿Tú no me has enseñado eso siempre? María Elena sintió lágrimas quemando sus ojos. Su hijo de 9 años le estaba dando una lección de valentía. Carmen suspiró. Diego tiene razón, pero si vamos a hacer esto, tenemos que ser inteligentes. No podemos confiar ciegamente en ese Daniel. Necesitamos protección real. Javier intervino. Conozco a alguien que podría ayudarnos, un profesor de la escuela que antes era periodista de investigación. Si le mostramos la evidencia, él sabría qué hacer con ella. María Elena miró a sus hijos, sintiendo orgullo y miedo en igual medida. ¿Están seguros de esto? Si seguimos adelante, nuestras vidas cambiarán para siempre. Los 3 asintieron. Al día siguiente, María Elena no llamó a Daniel inmediatamente. Primero,
Siguió el consejo de Javier y se reunió con el profesor Emilio García, un hombre de 60 años con experiencia en periodismo de investigación que ahora enseñaba comunicación en la escuela preparatoria de Javier. Le mostró las fotografías en su teléfono. El profesor García las estudió cuidadosamente, su expresión volviéndose cada vez más seria. Esto es gravísimo, señora Rojas. Estos documentos evidencian no solo corrupción corporativa, sino también posibles vínculos con lavado de dinero y crimen organizado. María Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Qué debo hacer? El profesor García reflexionó por un momento. Tengo contactos en la Fiscalía Anticorrupción, gente en la que confío, que sé que no está comprada, pero necesitamos más que estas fotografías. Necesitamos los documentos originales. María Elena negó con la cabeza. No puedo volver a esa oficina. Mendoza dio órdenes de que nadie entre allí. El profesor García asintió. Entiendo. Entonces tendremos que trabajar con lo que tenemos. Pero, señora Rojas, debe saber que una vez que iniciemos este proceso, no hay vuelta atrás. Mendoza y sus asociados harán todo lo posible por detener esta investigación. María Elena pensó en sus hijos, en Diego diciéndole que había que hacer lo correcto aunque fuera difícil. Lo sé, pero no puedo quedarme callada. He pasado toda mi vida siendo invisible, limpiando los desastres de otros, manteniéndome en silencio. Esta es mi oportunidad de hacer algo que realmente importe. El profesor García sonrió con respeto. Entonces, vamos a necesitar un plan. Primero, voy a contactar a mis fuentes en la Fiscalía. Mientras tanto, usted debe continuar su rutina normal. No hable con nadie sobre esto, ni siquiera con sus compañeros de trabajo. Y si ese hombre, Daniel, vuelve a contactarla, dígale que necesita más tiempo. No sabemos realmente para quién trabaja. Durante los siguientes días, María Elena vivió en un estado de tensión constante. Seguía yendo a trabajar, limpiando las oficinas, sonriendo cortésmente a los ejecutivos que apenas notaban su presencia. Pero por dentro, sabía que estaba en el centro de una tormenta que pronto estallaría. Daniel la contactó 2 veces más, cada vez más insistente. María Elena seguía dándole largas, diciendo que aún estaba decidiendo qué hacer. La tercera vez que se encontraron, Daniel ya no era amable. Se te está acabando el tiempo, María Elena. Mendoza está moviendo sus activos. Si no actuamos pronto, toda la evidencia desaparecerá. María Elena lo miró a los ojos. ¿Y cómo sé que puedo confiar en ti? ¿Cómo sé que realmente trabajas para quienes dices trabajar? Daniel suspiró con frustración. No tienes muchas opciones. Si Mendoza descubre que tú viste su caja fuerte, tú y tu familia estarán en peligro. Nosotros podemos protegerte. María Elena negó con la cabeza. Ya encontré mi propia forma de manejar esto, pero gracias por tu preocupación. Se dio la vuelta y se alejó, sintiendo la mirada penetrante de Daniel en su espalda. Sabía que había hecho un enemigo, pero ya no importaba. El profesor García había confirmado que sus contactos en la Fiscalía estaban interesados y que iniciarían una investigación formal. Una semana después, María Elena estaba limpiando la oficina del piso 16 cuando escuchó conmoción arriba. Voces altas, pasos apresurados, el sonido de objetos siendo movidos. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Dejó su carrito de limpieza y se asomó cautelosamente al pasillo. Varios agentes con chalecos que decían Fiscalía Anticorrupción estaban subiendo las escaleras hacia el piso 18. Finalmente, estaba sucediendo. La investigación había comenzado. Los siguientes días fueron un torbellino.
La noticia del arresto de Roberto Mendoza Villarreal y otros 5 ejecutivos de la empresa apareció en todos los periódicos y noticieros. Se hablaba de una red de corrupción que había desviado más de 200 millones de pesos en fondos corporativos hacia cuentas personales y operaciones de lavado de dinero. María Elena veía las noticias en su pequeña televisión, con sus hijos a su lado, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Su nombre no había sido mencionado en ningún reporte, tal como el profesor García le había prometido. Su identidad como informante estaba protegida, pero sabía que no sería así por mucho tiempo. 2 semanas después del arresto, María Elena recibió una llamada del profesor García. «Señora Rojas, necesitamos que venga a la fiscalía. Los fiscales quieren hablar con usted». María Elena sintió pánico. «¿Es seguro? ¿Y si alguien me ve allí?». El profesor la tranquilizó. «Tomaremos todas las precauciones. Vendrán por usted a su casa en un vehículo sin identificación, y la reunión será completamente confidencial». María Elena accedió, aunque cada fibra de su ser le gritaba que huyera. La reunión en la fiscalía fue intimidante. María Elena se encontró en una sala rodeada de fiscales, agentes y abogados, todos tratándola con un respeto que nunca había experimentado en su vida laboral. Le hicieron preguntas detalladas sobre la noche que había descubierto la caja fuerte, sobre los documentos que había fotografiado, sobre cualquier interacción que hubiera tenido con Mendoza. Ella respondió honestamente, con voz temblorosa, pero firme. Al final de la reunión, la fiscal principal, una mujer de mediana edad, con expresión seria pero amable, se acercó a ella. «Señora Rojas, quiero que sepa que lo que usted hizo requiere un coraje extraordinario. Gracias a su valentía, vamos a poder desmantelar una red de corrupción que lleva años operando. Pero debo advertirle, los abogados de Mendoza intentarán desacreditar su testimonio. Dirán que usted robó los documentos, que invadió la privacidad de su cliente, que fabricó evidencia. Estará bajo un escrutinio intenso». María Elena sintió un peso en el pecho. «¿Voy a perder mi trabajo?». La fiscal asintió con pesar. «Es probable, pero tenemos programas de protección para testigos clave. Podemos ayudarla a encontrar un nuevo empleo, incluso reubicación si es necesario». María Elena pensó en sus hijos, en su pequeño departamento, en la vida que habían construido con tanto esfuerzo. «No quiero huir, esta es mi ciudad, mi hogar, solo quiero justicia». La fiscal sonrió levemente. «Entonces lucharemos por eso juntas». Las semanas siguientes pusieron a prueba la fortaleza de María Elena como nunca antes. Como la fiscal había predicho, perdió su trabajo. La empresa de limpieza que la empleaba la despidió alegando reestructuración, pero todos sabían la verdad. Sus compañeros de trabajo la evitaban, algunos por miedo, otros porque la veían como traidora que había mordido la mano que le daba de comer. El dinero se volvió más escaso que nunca. Carmen tuvo que tomar más turnos en su trabajo. Javier comenzó a dar clases particulares a niños del vecindario y María Elena aceptó cualquier trabajo de limpieza que pudiera encontrar, aunque fueran pagos miserables por limpiar casas particulares. Pero algo había cambiado en María Elena. Ya no caminaba con la cabeza agachada, ya no se sentía invisible. Había encontrado su voz y aunque el precio era alto, sentía que por primera vez en su vida estaba viviendo con dignidad. Una tarde, mientras limpiaba la casa de una familia adinerada en Polanco, la dueña de casa le preguntó casualmente: «¿No es usted la mujer de las noticias? ¿La que denunció a esos corruptores?». María Elena se tensó, esperando lo peor. Pero la mujer sonrió. «Quiero que sepa que lo que hizo fue admirable. Pocas personas tienen ese valor». Fueron palabras simples,
pero significaron todo para María Elena. El juicio comenzó 6 meses después del arresto de Mendoza. María Elena fue llamada a testificar. Cuando entró a la sala del tribunal, sintió todas las miradas sobre ella. Los abogados defensores con expresiones de desprecio, los fiscales con miradas de aliento y Mendoza, sentado en el banquillo de los acusados, mirándola con odio puro. María Elena respiró profundamente y caminó hacia el estrado. Cuando levantó la mano derecha para jurar decir la verdad, pensó en Diego, en Carmen, en Javier. Pensó en todas las personas cuyas vidas habían sido afectadas por la corrupción de hombres como Mendoza, y comenzó a hablar. Su testimonio duró 3 horas. Relató con detalle exacto la noche del descubrimiento, los documentos que había visto, las fotografías que había tomado. Los abogados defensores la atacaron brutalmente, cuestionando sus motivos, sugiriendo que había robado dinero de la caja fuerte, insinuando que había sido comprada por la fiscalía. Pero María Elena se mantuvo firme. Respondió cada pregunta con la verdad, su voz nunca flaqueando. Cuando finalmente terminó y bajó del estrado, sentía que había corrido un maratón. Pero también sentía algo más. Orgullo. El juicio se extendió por meses. Otros testigos declararon. Expertos analizaron los documentos. Se presentaron más pruebas. María Elena seguía las noticias desde su departamento, trabajando día y noche para mantener a su familia a flote. El dinero de sus trabajos esporádicos apenas alcanzaba, y hubo noches en las que se fue a la cama con hambre para que sus hijos pudieran comer. Pero nunca se arrepintió de su decisión. Una noche, cuando las cosas parecían estar en su punto más oscuro, María Elena recibió una llamada inesperada. Era de una organización internacional de derechos humanos. Señora Rojas, hemos estado siguiendo su caso. Su valentía ha inspirado a muchas personas, no solo en México, sino en toda América Latina. Queremos ofrecerle una posición en nuestra organización, ayudando a otras personas como usted que quieren denunciar la corrupción, pero no saben cómo hacerlo. También queremos establecer un fondo para ayudar a su familia durante este tiempo difícil. María Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Lágrimas corrieron por sus mejillas mientras escuchaba los detalles de la oferta. No sería rica, pero sería suficiente para vivir con dignidad, para asegurarse de que sus hijos pudieran continuar sus estudios, para poder dormir por las noches sin la constante ansiedad de no saber cómo pagaría la renta del próximo mes. ¿Por qué yo?, preguntó con voz quebrada. La mujer al otro lado de la línea respondió suavemente. Porque usted demostró que la gente común, las personas a las que la sociedad considera invisibles, tienen el poder de cambiar el mundo. Ese es exactamente el mensaje que queremos transmitir. El veredicto final llegó casi un año después de que María Elena descubriera la caja fuerte bajo la alfombra. Roberto Mendoza Villarreal fue declarado culpable de todos los cargos: fraude, lavado de dinero, asociación delictuosa. Fue sentenciado a 20 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada. Los otros ejecutivos involucrados recibieron sentencias similares. Cuando María Elena escuchó la noticia, estaba en su nuevo trabajo, en una pequeña oficina de la Organización de Derechos Humanos, ayudando a una mujer joven que había sido testigo de corrupción en su lugar de trabajo y tenía miedo de denunciar. María Elena tomó las manos de la mujer joven. Sé que tienes miedo. Yo también tuve miedo. Todavía tengo miedo a veces. Pero déjame decirte algo que aprendí. El silencio es cómplice. Y cuando decidimos romper ese silencio, aunque duela, aunque sea difícil, recuperamos algo que nadie puede quitarnos: nuestra dignidad. La mujer joven asintió, lágrimas en sus ojos,
y María Elena supo que había encontrado su verdadero propósito. Los meses siguientes trajeron cambios inesperados. La historia de María Elena se convirtió en símbolo de resistencia contra la corrupción. Fue invitada a dar charlas en universidades, en organizaciones comunitarias, en foros internacionales. Cada vez que contaba su historia, veía la misma expresión en las caras de su audiencia: sorpresa de que alguien tan ordinario pudiera lograr algo tan extraordinario. Pero María Elena siempre corregía esa percepción. No soy extraordinaria, decía. Soy solo una madre que quiere que sus hijos crezcan en un mundo más justo. Y si yo pude hacer esto, cualquiera puede. Carmen se graduó de la universidad con honores y consiguió un trabajo como trabajadora social, inspirada por la valentía de su madre. Javier decidió estudiar Derecho, con el sueño de convertirse en fiscal y continuar la lucha contra la corrupción. Y Diego, ahora más grande y maduro de lo que debería ser un niño de su edad, le dijo a su madre un día: «Cuando sea grande, quiero ser como tú». María Elena lo abrazó, llorando, sabiendo que todo había valido la pena. Pero no todo fue fácil. Hubo amenazas, llamadas anónimas en medio de la noche, mensajes intimidantes. Un día, María Elena llegó a su departamento y encontró la puerta forzada, todo revuelto. Nada había sido robado. Era solo un mensaje: sabemos dónde vives. La policía incrementó la vigilancia en su zona y la organización para la que trabajaba le ofreció mudarse a un lugar más seguro. Pero María Elena se negó. Si huyo, ganan ellos, dijo con determinación que sorprendió incluso a sus protectores. Un año después del veredicto, María Elena estaba en una ceremonia donde recibiría un reconocimiento por su valentía cívica. Estaba nerviosa, incómoda con toda la atención. Nunca había sido alguien que disfrutara estar en el centro de atención. Cuando llegó su turno de subir al escenario, caminó lentamente, consciente de que cientos de ojos estaban sobre ella. Pero cuando miró hacia el público, vio a sus 3 hijos en primera fila, con sonrisas orgullosas en sus rostros, y todo el nerviosismo desapareció. Cuando le entregaron el premio y le pidieron que dijera algunas palabras, María Elena se acercó al micrófono. «Muchos me han llamado heroína», comenzó, «pero no me siento como una heroína. Me siento como alguien que simplemente no pudo seguir siendo cómplice del silencio. Durante años limpié las oficinas de hombres poderosos, sabiendo que muchos de ellos estaban haciendo cosas malas, pero manteniéndome callada porque necesitaba el trabajo, porque tenía que alimentar a mis hijos. Y entiendo a todas las personas que hacen lo mismo. La supervivencia es un instinto poderoso». Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara que transmitía el evento en vivo. «Pero quiero decirles a todas esas personas que se sienten invisibles, que creen que no tienen poder, lo tienen. Cada uno de nosotros tiene el poder de elegir hacer lo correcto. Y sí, habrá consecuencias, perderán cosas, sufrirán, pero ganarán algo mucho más valioso: la paz de saber que hicieron lo que debían hacer». Las palabras de María Elena resonaron en todo el país. Su historia inspiró a docenas de otras personas a denunciar la corrupción en sus propios lugares de trabajo. Se creó un efecto dominó. Cada denuncia llevaba a investigaciones más profundas, revelando redes de corrupción cada vez más extensas. No era una revolución, pero era un comienzo. Y todo había empezado con una mujer, una camarera, que un día encontró algo bajo una alfombra y decidió que el silencio ya no era una opción. 5 años después de aquella noche fatídica, María Elena estaba sentada en el pequeño balcón de su departamento, que ahora estaba en una zona más segura de la ciudad, cortesía del programa de protección.
Tomaba un café mientras veía el amanecer sobre Ciudad de México. Su teléfono sonó. Era el profesor García. María Elena, hay una mujer que necesita tu ayuda. Trabajaba como secretaria en una dependencia gubernamental y descubrió irregularidades graves. Está aterrorizada, no sabe qué hacer. ¿Puedes hablar con ella? María Elena sonrió. Por supuesto, dile que venga mañana a la oficina y dile que todo va a estar bien, que no está sola. Cuando colgó el teléfono, María Elena reflexionó sobre el camino que había recorrido. Había perdido mucho. Su antiguo trabajo, la seguridad que venía con la invisibilidad, la comodidad del silencio. Pero había ganado algo invaluable: propósito, dignidad, la certeza de que su vida tenía significado más allá de sobrevivir día a día. Sus hijos estaban prosperando, persiguiendo sus sueños con la confianza de que venían de una familia que valoraba la integridad sobre todo lo demás. No era perfecta. Todavía había noches en las que se despertaba con pesadillas, reviviendo el momento en que había abierto aquella caja fuerte. Todavía tenía miedo a veces, especialmente cuando veía autos sospechosos en su calle o recibía llamadas de números desconocidos, pero había aprendido a vivir con ese miedo, a no dejar que la paralizara. Porque sabía que el miedo era el arma favorita de los poderosos y ella se había negado a ser su víctima. Una tarde, María Elena recibió una carta inesperada. Era de una mujer en Colombia que había leído sobre su historia en Internet. La mujer escribía: «Su valentía me inspiró a denunciar a mi jefe que estaba robando fondos destinados para una clínica comunitaria. Fue difícil, perdí mi trabajo y mi comunidad me criticó. Pero luego la clínica pudo recibir los fondos que necesitaba y ahora puede atender a cientos de personas. Solo quería agradecerle por mostrarme que era posible». María Elena leyó la carta con lágrimas en los ojos. Este era el verdadero premio: saber que su historia había inspirado a otros a encontrar su propia valentía. El caso Mendoza, como llegó a conocerse, se convirtió en un hito en la lucha contra la corrupción corporativa en México. Se implementaron nuevas leyes para proteger a los denunciantes, se crearon canales seguros para reportar irregularidades y hubo un cambio gradual en la cultura corporativa, donde el silencio cómplice comenzó a ser menos aceptable. No fue una transformación completa, el sistema todavía estaba plagado de corrupción, pero era un paso en la dirección correcta. María Elena nunca regresó a trabajar como camarera. Su nuevo trabajo en la Organización de Derechos Humanos le daba propósito y le permitía usar su experiencia para ayudar a otros. Daba talleres sobre los derechos de los trabajadores, sobre cómo documentar y reportar corrupción de manera segura, sobre cómo protegerse durante y después de hacer una denuncia. Era buena en lo que hacía, porque hablaba desde la experiencia, no desde la teoría. Diego, ahora adolescente, escribió un ensayo en la escuela sobre su madre. En él escribía: «Mi madre me enseñó que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de hacer lo correcto a pesar del miedo. Ella pudo haberse quedado callada, pudo haber protegido nuestra seguridad inmediata, ignorando lo que vio, pero eligió el camino difícil porque entendió que el silencio tiene un precio más alto que cualquier sacrificio personal. Gracias a ella, cientos de millones de pesos que fueron robados serán devueltos a proyectos que beneficiarán a miles de personas. Gracias a ella, otras personas encontraron la valentía para denunciar sus propias verdades. Mi madre me enseñó que una persona sí puede hacer la diferencia». Cuando el profesor de Diego le mostró ese ensayo a María Elena, ella lloró durante horas. No de tristeza, sino de una alegría profunda y dolorosa. Porque supo que, sin importar todo lo que había perdido,
Sin importar las noches de insomnio y los días de incertidumbre, había logrado lo más importante. Había enseñado a sus hijos a vivir con integridad. Años después, en una tarde lluviosa muy parecida a aquella noche en que todo cambió, María Elena daba una charla en una universidad. Un joven estudiante levantó la mano. «Señora Rojas, si pudiera volver al pasado, tomaría la misma decisión, sabiendo todo el dolor que causaría a su familia». María Elena reflexionó por un momento. «Esa es una pregunta complicada», respondió finalmente. «Hubo momentos, muchos momentos, en los que deseé no haber visto nunca esa caja fuerte. Momentos en los que mis hijos pasaban hambre y yo me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Momentos en los que recibía amenazas y me preguntaba si había puesto en riesgo a las personas que más amaba por un principio abstracto de justicia». Hizo una pausa, mirando los rostros atentos frente a ella. «Pero entonces pienso en las personas que fueron ayudadas con el dinero recuperado. Pienso en las otras personas que encontraron el valor para hacer sus propias denuncias. Pienso en mis hijos, que crecieron entendiendo que la integridad no es negociable. Y sí, lo volvería a hacer 1000 veces sí». La charla terminó con una ovación de pie. Pero para María Elena, el verdadero premio vino después, cuando una joven se le acercó tímidamente. «Señora Rojas, trabajo como mesera en un restaurante. El gerente está robando las propinas de todos los empleados. Sé que debería denunciarlo, pero tengo miedo de perder mi trabajo. ¿Qué debo hacer?». María Elena tomó las manos de la joven. «Dime tu nombre». «Sofía». «Sofía, el miedo es válido. No te voy a decir que no tengas miedo, pero déjame ayudarte. Vamos a trabajar juntas para documentar lo que está pasando, para encontrar la manera más segura de hacer la denuncia y para asegurarnos de que estés protegida. No estás sola en esto». La joven comenzó a llorar y María Elena la abrazó, recordando cómo se había sentido ella misma hace años, sola y aterrorizada, sin saber a quién acudir. Esta se convirtió en el trabajo diario de María Elena, guiar a personas comunes a través del difícil proceso de hacer lo correcto. No todos los casos eran tan dramáticos como el suyo. Muchos involucraban pequeñas corrupciones, abusos menores, injusticias cotidianas. Pero María Elena entendía que cada caso importaba, que cada persona que se atrevía a hablar estaba contribuyendo a un cambio cultural más amplio. 10 años después de aquella noche bajo la alfombra, María Elena fue invitada a dar un discurso en las Naciones Unidas como parte de un panel sobre corrupción y derechos humanos. Estaba nerviosa como nunca. Iba a hablar frente a representantes de gobiernos de todo el mundo, frente a expertos y académicos. ¿Qué podía ella, una ex camarera de México, decirles que no supieran ya? Pero cuando subió al podio y miró al distinguido público, recordó por qué estaba allí. No estaba allí como experta, estaba allí como testigo, como alguien que había vivido en carne propia el costo y el valor de resistir la corrupción. La corrupción no es solo un problema económico o político, comenzó. Es un problema moral que afecta a los más vulnerables de nuestras sociedades. Son las personas como yo, que limpian las oficinas, que cocinan la comida, que cuidan a los niños, quienes pagan el precio más alto de la corrupción. Y son también esas personas las que tienen el mayor poder para combatirla, porque están en todas partes, ven todo, y cuando deciden hablar, el sistema entero tiembla. Su voz se hizo más fuerte. Pero para que hablen necesitan protección. Necesitan sistemas que los respalden, no que los castiguen. Necesitan saber que sus sacrificios no serán en vano, que sus testimonios serán tomados en serio, que sus familias estarán seguras. Cuando terminó su discurso, hubo un silencio. Por un momento,
María Elena temió haber dicho algo inapropiado. Pero entonces comenzó el aplauso, primero tímido, luego estruendoso. Varios representantes se pusieron de pie. Una mujer de África Occidental se le acercó después. «Su historia es mi historia», le dijo con lágrimas en los ojos. «Es la historia de millones de mujeres en todo el mundo que son invisibles hasta que deciden que ya no lo serán más». María Elena la abrazó, entendiendo en ese momento que su experiencia había trascendido las fronteras de México, que se había convertido en un símbolo universal de resistencia. Carmen se había casado y dado a María Elena su primer nieto, un bebé hermoso al que llamaron Emilio, en honor al profesor García, que había ayudado tanto a su familia. Cuando María Elena cargó por primera vez a su nieto, pensó en el mundo que dejaría para él. ¿Sería un mundo mejor que el que ella había heredado? No podía estar segura, pero sabía que ella había contribuido, de alguna manera pequeña pero significativa, a hacer ese mundo un poco más justo. Javier se había convertido en un joven abogado prometedor, trabajando precisamente en casos de corrupción. A veces colaboraba con su madre, investigando casos que ella le traía. Era un equipo extraño pero efectivo. La experiencia de María Elena en identificar irregularidades desde la perspectiva de una trabajadora común, combinada con el conocimiento legal de Javier. Juntos habían ayudado a resolver docenas de casos, algunos grandes, otros pequeños, pero todos importantes para las personas involucradas. Diego, ahora estudiando periodismo, había comenzado a documentar historias similares a la de su madre. Su proyecto de tesis era sobre trabajadores que habían denunciado corrupción en México durante la última década. Entrevistó a María Elena extensamente, y aunque ella había contado su historia muchas veces, fue diferente contársela a su hijo. Fue más honesta sobre sus dudas, sus miedos, los momentos en los que casi se rindió. «Quiero que la gente entienda que los héroes no son personas sin miedo», le dijo Diego a su madre. «Son personas que tienen tanto miedo como cualquiera, pero que actúan de todas formas. Hubo momentos difíciles, incluso años después. Mendoza fue liberado después de cumplir 15 años de su sentencia por buena conducta. Cuando María Elena se enteró, sintió un miedo visceral que no había experimentado en años. ¿Vendría por ella? ¿Intentaría vengarse? Sus hijos estaban preocupados. Javier incluso sugirió que se mudara temporalmente. Pero María Elena se negó. «Ya no voy a vivir con miedo de ese hombre», declaró. «Le quité su libertad por sus crímenes y ahora que la ha recuperado, espero que haya aprendido algo. Pero si no lo hizo, que sepa que ya no soy la mujer asustada que encontró su secreto. Ahora tengo voz, tengo apoyo, tengo poder». Mendoza nunca la contactó. Según reportes, había dejado el país, estableciéndose en algún lugar de Europa donde su pasado no era conocido. María Elena sintió una extraña mezcla de alivio y decepción. Parte de ella había esperado un reconocimiento, una disculpa, algo que indicara que él entendía el daño que había causado. Pero sabía que eso era poco realista. Hombres como Mendoza rara vez reconocían sus errores. En el 20º aniversario de aquella noche bajo la alfombra, se organizó un evento especial. Se había creado una fundación en honor a María Elena, dedicada a proteger y apoyar a denunciantes de corrupción en toda América Latina. María Elena estaba en el escenario, rodeada de su familia, de las personas que había ayudado a lo largo de los años, de autoridades y activistas. Pero lo que más le emocionó fue ver en el público a Sofía, aquella joven mesera a la que había ayudado años atrás, ahora ella misma trabajando para la fundación, ayudando a otros. Cuando le pidieron que dijera algunas palabras, María Elena se tomó su tiempo.
Miró al público, tantas caras conocidas y desconocidas, todas unidas por la creencia de que un mundo mejor era posible. Hace 20 años yo era invisible, comenzó. Era solo una mujer más entre millones, limpiando oficinas, tratando de sobrevivir. Y entonces encontré algo que cambió mi vida. No fue el dinero en esa caja fuerte. No fueron los documentos. Fue la decisión que tomé en ese momento. La decisión de que había cosas más importantes que mi propia seguridad, que mi propia comodidad. Su voz se quebró ligeramente. No voy a mentir y decir que fue fácil. Hubo días en los que me arrepentí, días en los que lloré preguntándome si había hecho lo correcto. Pero cuando miro a mis hijos, cuando veo a las personas que han encontrado el valor para hacer sus propias denuncias, cuando pienso en el dinero que fue recuperado y usado para ayudar a comunidades necesitadas, sé que valió la pena. Levantó la vista hacia el techo, como buscando las palabras correctas. Mi mensaje para cualquiera que se encuentre en una situación similar es este: tienen más poder del que creen. El sistema nos enseña que somos insignificantes, que no podemos hacer la diferencia, que es mejor mantenerse callado. Pero eso es mentira. Cada vez que alguien se niega a ser cómplice del silencio, el mundo cambia un poco. No será fácil. Habrá consecuencias, pero les prometo esto: valdrá la pena. Porque al final del día, lo único que realmente nos llevamos de esta vida es la certeza de que vivimos con integridad, que hicimos lo correcto aunque fuera difícil. El evento terminó tarde en la noche. María Elena regresó a su hogar, exhausta pero en paz. Mientras se preparaba para dormir, miró las fotografías en su mesita de noche. Sus 3 hijos, su nieto, el profesor García, todas las personas que habían sido parte de este viaje increíble. Había empezado como una simple camarera, y en muchos sentidos seguía siendo esa persona, pero también era algo más ahora. Era un símbolo, una inspiración, una prueba viviente de que las personas ordinarias podían hacer cosas extraordinarias. Esa noche, por primera vez en 20 años, María Elena durmió sin pesadillas. Soñó que estaba de nuevo en aquella oficina, encontrando la caja fuerte bajo la alfombra, pero en el sueño, cuando abría la caja, no había dinero ni documentos. Solo había un espejo, y en ese espejo se veía a sí misma no como la mujer asustada que había sido, sino como la mujer en la que se había convertido: fuerte, valiente, inquebrantable. Al día siguiente, María Elena se despertó con el sol entrando por su ventana. Tenía una reunión con una nueva denunciante, una enfermera que había descubierto que medicinas destinadas a un hospital público estaban siendo vendidas en el mercado negro. Sería otro día largo, otro caso difícil, otra persona necesitando guía y apoyo, pero María Elena estaba lista. Este era su propósito ahora, su legado, y mientras tuviera aliento en su cuerpo, seguiría luchando, seguiría apoyando a aquellos que encontraban el valor para hacer lo correcto, porque al final eso era lo que importaba. No los premios o el reconocimiento, no los artículos de periódico o los discursos en las Naciones Unidas. Lo que importaba era que cada día, gracias a su ejemplo y su trabajo, más personas encontraban el valor para resistir la corrupción, para negarse a ser cómplices del silencio, para creer que podían hacer la diferencia. Y eso, pensó María Elena mientras se preparaba para salir, eso era más valioso que todo el dinero en todas las cajas fuertes del mundo.